¿Cuántos son del team mate acá? ¡Epa! Muchos materos, ¿eh? Muchos. ¿Y team cafecito? Ah, ahí estoy yo. Bueno, alguno del mate, cualquier colectivo lo deja bien, ¿eh? Cualquier colectivo los deja bien. Yo soy el cafecito. Yo todavía no le puedo encontrar el chiste al mate. ¿Vos sabés? Mira que hace años mi señor es del mate. Porque, ¿viste eso que les duele la cabeza si no toman mate? ¿Lo conocés a eso o no? Bueno, ahí está. ¿Ves? Y mi señora a veces dice, ay, qué gana, pero con una emoción, qué gana de tomar un matecito. Yo la miro, ¿viste? Inexplicable para un misterio. Pero bueno. ¿Eh? Como otros tantos misterios. Pupi, no me metas ahí. No me metas ahí. Abrimos la palabra, puede ser 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Me parece que la cita bíblica, no sé si estaba bien escrita en el segundo PowerPoint. Yo le digo siempre a los chicos de multimedia que lo vayan pasando, ellos no me gusta distraerme. Dicen que esta es una sociedad que piensa con los ojos. ¿Estamos? Esta es una sociedad que piensa con los ojos, invadida por la imagen. Y es como que hoy, si no tuviera un PowerPoint, no hay una imagen. Yo me acuerdo, nosotros no nos criamos así, ¿o no? Los que peinan cana conmigo. Son varios acá los que peinan cana, che. No nos criamos así, no había PowerPoint, no había nada. Era la palabra de Dios, nada más. Pero bueno, es tan fuerte el tema de la imagen que hoy se ha agregado también a nuestros cultos esto de los PowerPoint. Pero bueno, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, simplemente para rescatar una expresión del apóstol Pablo a su amado hijo espiritual Timoteo. ¿Lo leemos todos? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado, como dice, vamos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quédate con esta expresión, ten cuidado de ti mismo. Aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. ¿Ves? Está mal, es 4:16. Por eso les dije que estaba mal. Dicen los entendidos que frente a una situación de emergencia, ¿has estado en alguna situación de emergencia? ¿Sí o no? ¿Te tocó ayer? Bien. Se desmayó. Mira, yo he estado en algunas situaciones de emergencia. Me acuerdo una vez, estaba en Carlos Paz, donde está el famoso relojito ahí, que hay una curva ahí. ¿Qué hacía yo en la esquina abajo de esa curva? No sé, todavía no me acuerdo, porque yo estaba ahí. Y cuando estaba parado ahí, veo un auto que venía a todo lo que daba, gira en la curva y no lo puedo sostener al auto, pegó ahí en una pequeña parecita que hay, saltó el auto, dio vuelta en el aire y cayó. Nunca me olvido el ruido de la explosión de los vidrios del auto, porque el auto cayó con el techo hacia abajo y vi los vidrios explotar. Y yo estaba parado ahí y claro, quedó el auto el techo hacia abajo, el conductor estaba, indudablemente se golpeó la cabeza y quedó medio perdido, atontado. Y claro, nadie se quería acercar por temor a que se prenda fuego el vehículo. Fue tan fuerte la explosión que hizo, ¿no? Misterio, yo en esos actos así, porque yo soy de esos que salen, que yo reacciono, algo hay que hacer. Salí corriendo, me acuerdo, y fui solo y me metí por abajo del vidrio roto y el hombre estaba agarrado con el cinturón. Y encima era tamaño XXL como yo. Y yo quería sacarlo y empecé a tirarlo y la gente gritaba, tenga cuidado, se va a prender fuego. Y encima chorreaba nafta. Pero claro, la desesperación de querer sacarlo, yo logré sacarle el cinturón y el hombre estaba como desmayado y empecé a tirarlo hacia afuera entre medio de los vidrios, lo tiraba. Pero nadie me ayudaba en ese momento, no se acercaba nadie y yo renegando, tirando, logré sacarlo, lo logro sacar y yo, bendita idea, venían dos tipos con una puerta. Con una puerta. Claro, como usándola de camilla.
Entonces lo subimos ahí con estos hombres ahí, y bueno, el hombre no reaccionaba, estaba ahí. Y yo lo veía, cuando entré al auto, vi que estaba lleno de budines. Qué rico, ¿no? Lindo para hablar de budines. Lleno el auto de budines, se ve que repartía y vendía budines. Y había los famosos monederos, esos que se usaban antes los hombres, ¿viste? Así. Y saqué el monedero, lo abro, estaba lleno de dinero. Entonces voy y le digo al hombre, mientras lo que me podía escuchar, mientras otros lo contenían, ahí le digo, mira, esto es tuyo. Me acuerdo, le separé el brazo y se le puse, le digo, apretate, esto es tuyo. Le digo, para que nadie te lo tome. Misterio, ¿viste? Esas situaciones que a veces te tocan vivir, que son de emergencia y que uno tiene que reaccionar. Pero ¿qué dicen los profesionales acerca de esto? Que cuando hay una situación así, uno debe actuar con rapidez, revisar y evaluar el peligro. Está bueno, ¿no? Por si alguna vez pasa. Protegerse a uno mismo y evitar que haya más víctimas. Llamar a los servicios de emergencia. Proporcionar datos del lugar. El número de heridos y un número de contacto. Si es posible, aplicar técnica de primeros auxilios. ¿Cuántos saben acá primeros auxilios? ¿Suelen hacer acá esos cursos? Sí. Nosotros también solemos hacer esos cursos, los tenemos que renovar ahora. Seguir las instrucciones de los profesionales cuando atiendan la llamada. Esta forma diligente de actuar, rápida, eficaz, Dios la ha usado para preservar y estelar la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Y quizás librar a otros de tragedias peores. Ahora, delante de Dios y de su palabra, yo creo que si nosotros tuviéramos que definir la hora que estamos viviendo como iglesia, como siervo de Dios, como gente que quiere disponerse para ser usada por Dios, y espero que sea tu única motivación la gloria de su nombre, y no solamente encontrarte en una lista y nada más. Yo diría que nos encontramos frente a una situación de enorme emergencia, que requiere de nosotros una acción inmediata, presta, rápida, una reacción apropiada, urgente, porque evidentemente yo soy uno de los que me encanta estudiar las profecías bíblicas. Le he dedicado mucho tiempo, de hecho hace 4 años atrás Dios puso en mi corazón que teníamos que volver a estudiar escatología en la iglesia, porque si hay una de las cosas que la iglesia fue descuidando, la escatología bíblica. Y entendí en mi corazón que teníamos que meternos en la escatología, empezar a estudiar. Estuve todos esos años enseñando Apocalipsis en la iglesia. Doy gracias al Señor por esto. Pero cuando vos mirás el escenario, yo te puedo asegurar a la luz de la palabra que esta no es una hora más, ¿eh? Y estas cuestiones que están pasando en el mundo no son una guerra más. Volvé a la profecía bíblica. Volvé al estudio profundo de la escatología y te vas a dar cuenta que la hora que estamos viviendo son un verdadero escenario preapocalíptico. Y que este tiempo de oportunidad que Dios ha dado en su gracia de un poco de más de 2000 años está por expirar. Y millones de seres humanos de toda edad pronto se van a enfrentar a los 21 juicios apocalípticos relatados en la Biblia. Están pronto a desatarse estos juicios apocalípticos que, como lo he estudiado en la palabra, van a poner fin al gobierno humano y van a ponerle fin al gobierno de Satanás sobre las naciones. Y como dice la Biblia, serán dolores de parto que van a ir aumentando. Y lo que van a dar a luz estos juicios al final de los mismos es la venida y el establecimiento del reino glorioso del Señor Jesucristo, donde Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos parados en esos principios de dolor. ¿Y viste cómo son las contracciones de las mujeres? ¿Mujeres cómo son? Una contracción por acá, otra por allá, otra por... Sí, hay mujeres que hacen... como diciendo, qué dolores, ¿no? Hasta que se produce el parto. Ahora, estos juicios también van a venir a causa de la gran pandemia de maldad que hay en el mundo de hoy.
por la tremenda depravación que hay en la sociedad actual. Yo creo que esta sociedad dejó muy atrás lo que fue Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra la gente no se operaba para cambiarse de sexo. Supuestamente cambiarse de sexo. No había los grados de inmoralidad que estamos viendo hoy. Dios, por mucho menos que esto, destruyó Sodoma y Gomorra. Me impresionó días pasados escucharlo al pastor Alducín. ¿Lo ubican, Armando Alducín? Él no es de contar estas cosas. Me gusta escucharlo principalmente con el tema de la escatología. Él no es de contar estas cosas, pero contó algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo digo, es así. En el libro de Daniel hay una expresión y dice, y cuando los transgresores hayan llegado al colmo. Y vos decís, ¿qué es llegar al colmo? ¿Qué va a ser el colmo? ¿O estamos parados en ese colmo ya? Y dice que estaba orando al Señor y en un momento de comunión íntima con Dios, él le hizo esta pregunta, Señor, ¿estamos en el colmo? ¿Estamos llegando a ese colmo? ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor? Agárrate. ¿No te das cuenta de lo que están haciendo con los niños? ¿No te das cuenta, iglesia, lo que están haciendo con los niños? ¿Cómo se está abusando ideológicamente, físicamente? ¿No vieron cuántos niños desaparecen? ¿Cuántos Loan hay y no se los vuelve a encontrar? ¿Cuántos niños están siendo traficados en el mundo? ¿Vieron lo que pasaba en esa isla de Jeffrey Epstein? ¿Y saben quiénes estaban ahí? Los poderosos del mundo de hoy. Y ahí corrían, se traficaban niños. Se los abusaba, después se los vende para sacarle órganos. Miren lo que están haciendo con los niños. Dijera el Señor, y quien haga tropezar a uno de estos pequeñitos. El mundo está por gustar de la ira santa de Dios. La justicia de los siglos se está por exponer. Esto va a traer estos juicios de Dios. Lo que la Biblia llama el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día de Jehová. Y dijera el texto bíblico, ¿y quién podrá mantenerse en pie cuando la ira del Cordero se manifieste, según Apocalipsis 6:17? Porque desde los días de Noé, del diluvio, no ha habido ni habrá juicios tan devastadores, arrasadores y destructivos como estos. ¿Alguna vez andá el libro de Apocalipsis y comenzá a estudiar cada uno de los juicios? Son aterradores. El mundo nunca ha visto algo así. Jesús en Mateo 24 dijo que será tribulación como nunca ha habido antes en el mundo, en la tierra. Uno de esos juicios, destruirá de un plumazo una cuarta parte de la población mundial. Solo uno. Dice Apocalipsis 6:8, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por muerte y Hades, y el Hades le seguía y dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. De hecho, esto que está produciéndose ahora con el tema del petróleo, van a ver lo que va a producir. Ya se está empezando a hablar de una crisis financiera mundial. Se va a producir una gran inflación. Recuerdo un amado hermano que tanto nos enseñó acerca de profecías bíblicas hace años atrás. Se tiene que producir, decía él, una gran crisis económica, política, social, financiera en el mundo para que el mundo prepare el escenario para el gran engañador que es el anticristo. Y el mundo se está preparando. Yo no sé si ustedes sabían, pero es la primera vez en la historia que coinciden que las tres religiones más importantes del mundo, más conocidas del mundo, estén esperando su Mesías. Porque los árabes o los musulmanes están esperando al famoso Mahdi o el Mahdi, que es el Mesías de ellos. Que cuando vos estudias la escatología musulmana no es más ni nada menos que el anticristo. Es más, dicen ellos que estas guerras se tienen que producir porque después de esta guerra viene él.
Los judíos están esperando su Mesías, porque ellos no creyeron en el Señor. Pero a la vez nosotros, la iglesia, está esperando a Cristo. Todo este escenario se está preparando de una manera tan acelerada que cuesta a veces, uno queda asombrado de todo lo que está pasando. Ahora, podría hablarte mucho de esto porque me encanta el tema de la profecía bíblica. Ahora, uno de los ítems de esto, de los recaudos que uno tiene que tomar en una emergencia, es que debe hacer una revisión, una evaluación cabal, correcta de la situación que uno está. Y creo que muchas veces nosotros no estamos haciendo una evaluación cabal de lo que está pasando. Y eso nos lleva a estar muchas veces relajados, adormecidos, distraídos. ¿Y sabes qué? Enfrascados en mucha banalidad. Que la mejor casa, que el mejor auto, que el mejor viaje. A veces hay una competencia entre los creyentes. A ver, ¿quién tiene el mejor auto? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Y quién tiene mejor esto? ¿Sabes qué le digo? Vanidad de vanidades, hermanos. Pero el diablo de alguna manera nos ha desenfocado detrás de esas cosas. Y estamos perdiendo de vista lo que está pasando. ¿Sabes? Dicen los estudiosos bíblicos, cada 10 minutos está sucediendo algo en el mundo que tiene que ver con el cumplimiento profético. ¿Se estará acomodando el escenario? Es más, cuando vos vas a Apocalipsis capítulo 1, ¿sabés qué dice la Biblia? Estas son las cosas que deben suceder pronto. La idea en el idioma griego ahí es que cuando empiecen a pasar va a ser una catarata. Va a ser una secuencia de acontecimientos uno tras otro, que el ser humano no va a tener tiempo de... ¿No está pasando hoy en día o no? ¿No te das cuenta de las cosas como van pasando? No procesamos una que ya está la otra. Los mismos que hacen estos informes dicen, no paran las noticias, no paran los acontecimientos. Imagínate lo que va a ser durante ese periodo. Ahora estoy convencido por la palabra de Dios que también por esto estamos parados frente a una oportunidad única. Los cristianos, la iglesia está parada frente a una oportunidad de excepción, incomparable, individualmente y como equipo de trabajo, y espero que lo puedas discernir. Esta amada congregación está parada frente a una gran oportunidad. Porque estoy seguro que Dios quiere también y puede hacer de cada uno de nosotros un instrumento de poder, de gran poder en el corto tiempo que tal vez nos queda. Te lo vuelvo a repetir, en el corto tiempo, reducido tiempo que tal vez nos queda en este mundo. Dios quiere hacer algo incomparable también a través de nosotros. Un servicio de alto impacto espiritual. Y Dios nos dé la gracia como iglesia y como siervos de renovar y restaurar en nosotros una vida tal delante de Dios que sea de alto impacto espiritual. Que cuando la gente pase al lado de nosotros, esté con nosotros, o a los que vamos a ministrar en este año, sientan la influencia santa de una vida consagrada a Dios. Como lo fue Juan el Bautista. Qué hombre, ¿no? Apenas 6 meses de ministerio. Andaba en los lugares desiertos, dice la Biblia. Dice un escritor, esos lugares desiertos son más que lugares geográficos, son estados espirituales. Pero en esos desiertos Dios nos concede el privilegio de portar cosas eternas. No rechaces tus desiertos. No reniegues de los desiertos que Dios te hace pasar. Porque ahí Dios te delega cosas que tienen valor eterno. Y donde uno aprende a llevar la fidelidad, no sobre carruajes fáciles, sino en silencio y en dependencia de Dios. Juan el Bautista, enviado por el Señor, desarrolló este ministerio. Él era como un funcionario, como los antiguos reyes que iban preparando el camino. Estamos tratando en la iglesia un tema que le hemos puesto así, enderezando las veredas. Y en el libro de Isaías habla acerca de Juan el Bautista proféticamente,
que Él sería enviado por el Señor para enderezar las veredas del pueblo y estar preparado para recibir el Mesías. De hecho, la Biblia dice en el Evangelio que Juan preparó un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Yo creo que la iglesia se tiene que preparar para el encuentro con el Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Míreme, hay que enderezar las veredas, ¿eh? Hay que enderezar las veredas de la santidad, de la integridad que Dios quiere. Hay que llamar al pecado, pecado. Hay que confesar, hay que arrepentirse. De hecho, Juan, respaldando esa profecía de Isaías, lo primero que hace cuando entra delante del pueblo es llamar al arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace fruto digno de arrepentimiento. Mire, yo creo que más que nunca la iglesia hoy tendría que volverse al arrepentimiento. Si queremos recuperar la autoridad espiritual, hermano. Si queremos ser verdaderamente influencia en esta sociedad. 6 meses de servicio, pero Juan, el Señor dijo de Juan, de los nacidos de mujer, no había otro profeta como Juan. Juan el Bautista, qué privilegio. Y me encanta porque la diferencia de los otros profetas, no dice el Mesías va a venir. ¿Sabe lo que dice Juan? Él está aquí. Ya está aquí. Y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, un día cuando el Señor venga a reinar sobre este mundo y pose sus pies sobre el monte de los olivos, ¿sabe qué dice Isaías 40? Que la gente y el pueblo va a decir, ved aquí a nuestro Dios. De que un día vino y murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo, un día va a volver para reinar. Y el mundo va a reconocer que el que está ahí es Dios, en la persona de Cristo. ¡Qué día ese! ¡Qué día! Ahora, si hemos de ser usados por Dios como verdaderos socorristas, paramédicos espirituales, hemos de tener en cuenta algo, y es tener cuidado de nosotros mismos. Como dice Pablo en la carta a Timoteo, ¿qué es esto de tener cuidado de nosotros mismos? Sino un llamado permanente a evaluar y examinar constantemente la vida personal delante de Dios. Para no naufragar en la fe, para no hacer que otros naufraguen, escúcheme hermano, para no hacer caer en descrédito el testimonio de Dios a través de la iglesia, para que el evangelio no sea burlado, para que otros no se extravíen de la verdad. Hemos de permanentemente examinar ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque el servicio a la manera de Dios, al estilo divino, que Dios aprueba y estima, el ser precede al hacer. El ser está antes que el hacer. Y esto es importantísimo que uno lo tenga en claro en su corazón. El ser va antes del hacer. Por eso Pablo le escribe, dice, ten cuidado de ti mismo. Y como dice un querido pastor, esta frase, ten cuidado de ti mismo, debiera estar en todos los cultos de la iglesia en la pantalla. Permanentemente en un recuerdo tremendo allí para los creyentes. Cada reunión que viniéramos debiera estar en la pantalla. Ten cuidado de ti mismo. Porque no hay servicio que no se sostenga, que no se apoye en el carácter de los siervos de Dios, en cómo uno vive en la vida pública y en la vida privada. Como dijera el cantante, cuando nadie te ve excepto Dios. Moisés, cuando va a convocar hombres en Éxodo capítulo 18 para que lo ayuden a juzgar al pueblo, escuchad lo que dice: escogió varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, escucha algo, que este mundo se doblega permanentemente y le rinde culto, que aborrezcan la avaricia. ¿Cuántos problemas hay los creyentes hoy con el tema de la avaricia? Esto de querer tener y sacrificar principios morales y éticos por querer tener. Que aborrezcan la avaricia, que odien el soborno, dice otra versión. Cuando David fue convocado por los siervos de Saúl, ¿se acuerdan qué le pasaba a Saúl? Venía un espíritu malo y que lo atormentaba.
Y los siervos de Saúl salen a buscar a alguien que Dios use para ministrar, y lo van a buscar a David. Y dicen estos hombres de David, dijeron, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra y prudente en palabras. ¿Sabe por qué? Porque el ser antecede al hacer. Cuando Dios convocó a David para ser rey sobre Israel, dice el texto bíblico, Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el ser antecede al hacer. Cuando David fue a poner los lineamientos sobre los cuales iba a ejecutar su reino, Salmo 101, dice el texto, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sabes por qué? Porque el ser antecede al hacer. En Hechos capítulo 6, cuando se siembra ese prototipo de diáconos en la Biblia, en los primeros tiempos de la iglesia, dice la Biblia que ellos buscaron entre los varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el ser antecede al hacer. En los requisitos que se pide a los ancianos o pastores de la iglesia, a los obispos, como dice en 1 Timoteo capítulo 3, dice el apóstol Pablo, es necesario que el obispo sea. Y le da los requisitos éticos, morales, familiares que debe tener. Sea, porque el ser antecede al hacer. Porque los estándares celestiales, hermanos, lo primero que se observa es esto. Es el calibre de integridad de aquel que quiere servir a Dios. Miren, ningún profesional que ustedes conozcan, sea abogado, sea ingeniero, arquitecto, de ningún profesional que ustedes conozcan, se espere que modele tanta ética de integridad como un siervo de Dios debe hacerlo. ¿Saben por qué? Por aquel a quien nosotros representamos. No nos estamos representando a nosotros mismos. Pablo dice, somos embajadores de Cristo. No nos representamos nosotros mismos, no hablamos bajo nuestra autoridad. Es más, Pablo dice en Corinto, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, Dios es nuestra primera audiencia. No servimos bajo nuestra propia delegación ni propios intereses. Somos representantes del reino celestial. Es decir, hermano, cuando usted viene al servicio a Dios, sea en el lugar que esté ocupando dentro de la iglesia, usted tiene que saber que está en juego no es su reputación, es la gloria de Dios. Lo que está en juego es el testimonio del reino de Dios en nuestro servicio. Y debo serte sincero. Debo ser absolutamente sincero, después de 40 años de servir a Dios, los niveles de exigencia en cuanto a la ética por guardar delante de Dios son muy altos. Me acuerdo de don Roberto Ochoa una vez. Hermanito decía, bueno, ¿se acuerdan cómo hablaba don Roberto? No me hagan imitarlo, porque me sale bien. ¿Se acuerdan? Esa traducción no es correcta, hermanos. No me vengan a mí con el griego que dice eso. Se enojaba, ¿te acuerdas? Se enojaba. Sí. Me acuerdo esas cosas que te quedan de pichón, ¿viste? Decía, a la hora de aspirar a la integridad hay que apuntar hacia arriba, hermano. Decía, no hacia abajo, Hay que apuntar hacia arriba, no hacia abajo. Los niveles de integridad son muy altos y no son ocasionales, no son circunstanciales, no son a conveniencia. Yo no puedo vivir una ética a conveniencia delante de Dios. Y si estoy con esto me porto de una forma, y si estoy allá en el trabajo me porto de otra, y si ando en la calle me porto de otra, y cuando estoy solo en mi pieza me porto de otra. No se puede tener una conducta camaleónica. ¿Se acuerda de la canción? El camaleón cambia de color según la ocasión. Las demandas de la ética y la integridad son 24/7. Exigen autodisciplina. Un escritor cristiano dice que tristemente muchos cristianos hoy lamentablemente están en el servicio pero viviendo con raíces corintias.
¿Usted sabe lo que pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Sabe lo que se movía en la iglesia de Corinto? Había un dicho que decía corintizar. Era darse a la vida loca, al desenfreno, a la inmoralidad. Dice él, no puede haber siervos de Dios que vivan con raíces corintias. Naturalizando, acá me meto en un tema tremendo, naturalizando el pecado. Y bueno, ¿y qué tiene de malo? Como diciendo, ¿hasta dónde me puedo acercar sin ensuciarme? No, queridos, no. La santidad de Dios sigue siendo igual. Y Él exige de sus siervos integridad. Y no tolera la normalización del pecado. En 1 Corintios 5 dice el apóstol Pablo, me cuesta creer, escucha esta versión, vienen los de Cloé, ¿se acuerdan, hermano, de Cloé? Le cuentan al apóstol Pablo, y vos decís, che, ¿viste lo que hicieron los de Cloé? Vinieron a Pablo con algunas cuestiones de los hermanos que estaban haciendo ahí en Corintio, y cualquiera podría decir que se apresura a examinar eso, y dice, vinieron con el chisme, vinieron con la data, como dicen ahora. No, queridos, los hermanos de Cloé entendieron que el pecado no hay que taparlo, no hay que congraciarse con el pecado. Y ellos vienen y le dicen, me cuesta creer lo que informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con la madrastra. Y ahí estaba, como si nada, naturalizado, aceptado. Saben, esto es muy interesante. En un estudio que se hizo en los Estados Unidos, comprobando las causas principales de por qué los siervos de Dios caen y quedan descalificados por el ministerio, porque bien se ha dicho, nuestra salvación o nuestra aceptación delante de Dios a través de la salvación en Cristo es por gracia, pero nuestra aceptación para el ministerio es por la ética, nuestra aprobación en el ministerio. Por eso Pablo dice, no siendo que yo habiendo sido heraldo, ¿qué? Venga a ser descalificado. Nuestra aprobación en el servicio es por la ética que uno guarda. Pero se ha comprobado que y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque es muy práctico entre nosotros. Se ha debido en primer lugar a descuidar la relación con Dios. ¿Por qué cayeron muchos siervos? ¿Dónde empezó todo? En un descuido de la comunión con Dios, de la palabra. No podemos sostener un servicio de integridad si no hay palabra, si no hay comunión con Dios todos los días. Si no, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿A qué Dios querés servir? Dijera el Señor a la mujer samaritana, ustedes adoran a un Dios que no conocen. Sigue siendo el Dios de mi imaginación, pero no el Dios de la revelación bíblica. Todo empieza en el descuido de la relación con Dios. Pero ¿sabés qué más se atribuyó a la caída de estos siervos de Dios? Y es algo muy importante. A la falta de comunicación. Y ahí poner entre paréntesis, a la falta de rendir cuentas. Nadie en la iglesia puede hacer lo que quiere y como quiere. Hay que rendir cuentas a Dios. Y hay que rendir cuenta a las autoridades que Dios ha levantado y a los líderes donde vos estás trabajando. Todos tenemos que rendir cuenta. Inclusive nosotros como pastores también tenemos que rendir cuenta. A mí me encanta porque nosotros nos juntamos a orar con unos hermanos que nos rendimos cuenta como pastores. Hay que rendir cuenta. Andá a Juan 17, la oración intercesora de Jesús. Y está bueno eso que pongamos ese título. Pero Jesús está rindiéndole cuenta al Padre de todo lo que ha hecho. Si Jesús rindió cuenta, ¿por qué no vamos a rendir cuenta nosotros? Por cierto, vamos a buscar maduros, hermanos maduros, a los cuales confiarle, pero hay que rendir cuenta, hay que tener las cosas sobre la mesa, hermano. Uno de los grandes problemas es la falta de rendición de cuenta. Otro de los grandes problemas ha sido la inmoralidad, y no solo la inmoralidad sexual, sino, escucha, la malversación de fondos, mal manejo de la economía, mal manejo de las finanzas. Y esto quiero llevarte a un plano muy personal. Ordená tu economía, ordenala bajo los principios bíblicos. Sabés que, mira, yo trabajo, mi copastor es psicólogo y él siempre dice esto:
La manera en que vos y yo manejamos la plata, ¿te suena la plata, no? Es una extensión de nosotros mismos. Está demostrando qué clase de persona, de cristiano sos, cómo manejas tu plata, ¿eh? Está hablando de quién sos vos. Si sos un hombre, una mujer disciplinada, una buena mayordoma, administradora de las cosas de Dios, que de hecho es de Él. Amado, si vas a servir a Dios, acomoda tu economía, busca consejo. Nosotros tenemos un grupo de finanzas en la iglesia. Qué laburo que nos han ahorrado nosotros los pastores, todo, hermano. Acomoda tu economía. No podemos estar sirviendo a Dios sin poder dormir por las deudas. Y déjame llevarte un poquito más allá. ¿Sabe lo que se mueve espiritualmente detrás de las deudas, no? El estrés. Hay espíritus que oprimen en las deudas. Oprimen. En el libro de Habacuc dice que estos acreedores, ¿sabe qué dice en el original? Que son como mordidas de serpiente. Anda, debe. Métete en deudas por querer ir más allá de lo que Dios te da, por no contentarte con lo que Dios te da. Vas a sufrir mordidas de serpientes, porque eso se vuelven esos acreedores. Hay que tener en orden la economía. ¿Sabes por qué? Porque nadie peca en un vacío relacional. Nosotros siempre arrastramos a otros, aún en estos desórdenes. Aún en estos desórdenes. ¿Cuántos problemas íntimos en la familia por los desórdenes económicos? Y somos un cuerpo y nos afectamos los unos a los otros y debemos estar sumisos los unos a los otros. Y voy terminando. Por lo tanto, debiéramos rendir cuentas. ¿Qué? ¿Cómo está nuestra relación con Dios, con tus coequippers, con tus líderes? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra vida moral? ¿Con qué debilidades lucho? ¿Luchan con debilidades ustedes acá o no? ¿Sí o no? Soy yo. Amén. Gloria a Dios por los honestos. Todos luchamos con alguna debilidad. Y está bueno reconocerla. Un hombre maduro reconoce sus limitaciones y también con las debilidades que lucha. ¿Cómo está marchando el ministerio y hacia dónde lo estamos llevando? Si estoy casado, ¿cómo está mi vida matrimonial? ¿Cómo está nuestra vida matrimonial? Porque eso tiene repercusiones directas en el ministerio. Mira, el rebajar estas cosas ha llevado a la iglesia en estos tiempos a un colapso moral. Y la iglesia ha perdido autoridad espiritual para enfrentar a las tinieblas. Por eso es importante tener en orden. Ahora, voy cerrando esto. La efectividad del servicio es directamente proporcional a nuestra vida de santidad. Mayor santidad, mejores frutos. Más poder del Espíritu. Menos santidad, menos poder, menos frutos. Por eso Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, qué importante es limpiarse, hermano. Será instrumento útil al Señor. Un querido pastor tenía 29 años de edad cuando fue llamado a la presencia de Dios. Él sostenía esto. Él decía que el mejor regalo que podía darle a la gente que él lideraba, sirviendo al Señor, era su vida de santidad. Es decir, un modelo de ejemplo de integridad bíblica para vivir. El mejor legado, y hasta pasaron años y nadie se olvidó de la integridad con que vivía ese muchacho sirviendo a Dios. Porque siervos no santos, de poca piedad, que coquetean con el mundo, se tornan, escucha hermano, y espero que Dios te libre a vos de esto, se tornan en un estorbo para la obra de Dios. Gente que sirve a Dios pero coquetea en lo íntimo, a una fiesta, una cervecita de más, ¿qué va a hacer? Los permitiditos, ¿no? Los permitidos. Y bueno, no, queridos, el cuerpo de Cristo es afectado por eso. Por lo tanto, el sentido de santidad y de sacrificio, de presentarnos delante de Dios como un sacrificio, no puede faltar delante de Dios. Y algo importante, las pasiones de la carne no se santifican, hermano. Hay que crucificarlas. Henry Bablavi escribe uno de los libros más tremendos que
he leído. Él dice en un libro llamado, un profeta llamado por Dios. Dice algo esto. Dice que hay gente en el servicio que le ha perdido el temor a Dios y el temor al pecado. Y eso hace que otros también le pierdan el temor a Dios y el temor al pecado. Dice él, cuando el siervo de Dios, la sierva de Dios le pierde el temor a Dios reverente, a la santidad de Dios, se aparta de Dios. Y puede, escuchen bien, y puede que con sus actividades de manera religiosa continúe. Y puede que sus actividades religiosas piense que Dios no se ha apartado de él. Cuando los que él ministra lo ven haciendo sus actividades religiosas, pero lejos de Dios, los que él influencia tal vez vivan contentos, pero sin la presencia de Dios manifiesta. Porque Dios ha retirado su bendición, su respaldo. Dios sigue siendo omnipresente, pero no se manifiesta a través del servicio de ese siervo, de esa sierva. Ha perdido el poder de la influencia divina. Y la gente tal vez venga a su ministerio. Tal vez venga a su ministerio. Los chicos vengan a los los jóvenes vengan a la actividad de jóvenes y las mujeres vengan. Pero nunca podrán tener un verdadero encuentro con Dios. Si esto sucede en nuestras vidas, debiéramos estar, y esto me estremeció, debiéramos estar todos gritando como gritó la nuera de Elí cuando los filisteos vinieron y se llevaron el arca. ¡Icabod! ¡Icabod! La gloria de Dios se ha ido. Y puede que la iglesia siga marchando y haciendo un montón de cosas, pero viviendo un Icabod. La gloria de Dios se ha ido. Y cada actividad se vuelve más bien una actividad de club, un encuentro social, pero no encuentros que transformen la vida. Porque hay siervos que están allí y han sacrificado su santidad, han descuidado su intimidad con Dios, su ética. Y puede que tengamos talentos y tengamos buenos programas y capacidad organizativa, pero no tendremos lo mejor para darle, que es la presencia de Dios manifiesta entre nosotros. Por lo tanto, no habrá verdaderos cambios. No en vano Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Señor, nos libre de que haya un Icabod en la iglesia, donde nos quedemos solo con las actividades y los programas. Dios nos libre de andar peleando por lugares, hermanos. Porque lo importante no es el lugar que ocupamos en la casa, lo importante es que estamos dentro de la casa. Y solo estamos por gracia. Pero si queremos el respaldo de la autoridad de Dios con nosotros, hemos de tener cuidado de nuestra vida personal, en todos los aspectos. Que el Señor te bendiga, iglesia amada, y te guarde. Te guarde. Bendiga, como decían aquellos sacerdotes, tu entrar y tu salir, tu levantarte y tu acostarte, iglesia. Y el trabajo de tus manos y te dé paz. Pero recuerda estas cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Y tal vez tengamos que terminar orando como David. ¿Se acuerdan? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El crea es el mismo de Génesis. Creó Dios los cielos y la tierra. Es algo que no podemos hacer de nosotros mismos. Solo lo hace Dios. Cuando uno se rinde a Él y dice, Señor, trae un espíritu recto a mi vida, a mi hogar, al ministerio, a la iglesia. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Y muchos cuando lleguen sientan de la presencia de Dios manifiesta en nosotros. Quiero orar. ¿Quieres ponerte de pie un instante? Me encantó un ancianito hace poco orando al Señor y levantó sus brazos. ¡Qué oración! Miguel Mones.
Lo vi levantando su brazo y hablaba con Dios. Pero su oración no fue una oración más, fue un clamor, un gemido del alma. Señor, bendícenos, guárdanos del mal, líbranos, transforma nuestras vidas, Señor. Trae a nuestra vida rectitud, integridad, santidad. Dios, se trata de ti, Señor. Perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestras faltas como iglesia. Perdón, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie en esta hora. Purifica nuestras vidas, Señor. Se trata de ti, Padre, de tu gloria, de tu honra. No se trata de nosotros. Tú eres el gran dueño y Señor de la obra. Nos debemos a ti, lo que somos por gracia, Señor. Algunos quizás llevando mayores responsabilidades, pero al fin y al cabo somos siervos tuyos. Quita de nosotros, Señor, todo orgullo, toda vanagloria, toda competencia humana, Señor. Todo deseo de la carne quede en la cruz. Queremos que tu presencia sea manifiesta, Señor, que no haya un icabod entre nosotros, sino que tú obres con tu poder, con tu gracia, edificando tu iglesia, salvando a muchos, Señor. La hora urge de alcanzar a los perdidos, Señor. Se irán a una eterna condenación, Señor. Ten misericordia de las naciones, ten misericordia de los pueblos, Señor. Sea conocida tu salvación entre los pueblos de la tierra, Señor. A los que están en la guerra ahora, esos niños que estarán espantados, Señor, escuchando las explosiones, escondidos bajo tierra. Ten misericordia de ellos, de sus padres, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú eres Dios de salvación. La salvación es de Jehová. Impártela, Señor, como un día lo hiciste con nosotros. Y te rogamos que nos uses, a pesar, Señor, de nuestras incapacidades para ti, Dios. Padre, gracias por este tiempo. Que el cielo se abra en este lugar, Señor, para bendecir. Levanta siervos fieles para esta hora, Señor. Gente que no mezquine esfuerzos, sacrificio, que lo entregue todo por tu causa. Porque el Rey de Gloria viene y su recompensa viene con él. Gracias, Dios. Nuestro gemir es: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. Cuando oramos así estamos alineados al Espíritu Santo, porque el Espíritu dice: ven. Y nosotros también decimos: ven, Señor Jesús, ven. Pero mientras esa hora bendita llega, danos la gracia de servirte fieles hasta el final. Te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a terminar. ¿Cómo viniste esta tarde a la primera hora? Yo soy el responsable de los preadolescentes, los adolescentes. Yo estoy en el ministerio tal. Yo ocupo este espacio, yo ocupo este lugar. Y el Señor fue sacando toda nuestra enorme opinión de nosotros mismos que a veces cargamos cuando nos acercamos a sus ministerios, a sus servicios. Y me queda una frase de todo esto. El Señor no pretende menos que esto que escuchaste. Nada menos que esto. Pero te bendigo, hermano, porque estás acá. Te bendigo porque ocupas un lugar no por otra cosa, sino por el deseo santo de servir al Señor. Y te invito a que después de haber
hurgueteado en tu corazón y en tu intimidad, podamos levantarnos desde acá como una iglesia que sirve en santidad. Nada menos que esto. Amén. Dígaselo a usted mismo, hermano. No puedo servir con menos que con un corazón entregado al Señor. Hermano, que el Señor te bendiga. El Señor te ayude este año. Que bendiga y que seas de influencia en el espacio donde el Señor te ponga. Que los niños que escuchen tus expresiones puedan percibir en vos un maestro y una maestra santa. Que los preadolescentes que vengan los sábados acá se vayan distintos de cómo llegaron y cómo anduvieron toda la semana. Que los adolescentes salgan encendidos para la semana que les toque vivir. Y miren que la tienen difícil los chicos. Que los jóvenes dejen de ser un proyecto y sean una realidad que transforma esta iglesia. Para vos que sos, tal vez el documento te acuse, déjate de ser joven. Que haya hombres y mujeres que se transformen en referentes espirituales santos. Acá. Donde estés parado, como estés parado, como sirvas, que el Señor y los demás puedan ver a Cristo formándose en vos. Por eso, cuando nosotros vemos a alguien así, ninguna gloria es para esa persona, es para el Señor. ¿Se dan cuenta? Gracias, hermano, gracias. A los 4 por venir. Ale, gracias por acompañarlo. Gracias por acompañarlo a Samuel. Samuel, gracias. Te esperamos dentro de 2 horas para que nos sigas hablando. Sería una bendición. Vamos a concluir, vamos a disfrutar este tiempo. Acuérdense lo que le dije en la primera cierre. El taller empieza ahora. Mañana a las 10 de la mañana acá en santidad. Que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre la vida de todos nosotros. Amén. You know what to do. It's time to put your phone, raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout.